Hola a todos, buenos días amigos, gracias por unirse a este evento. Mi nombre es Mauricio Acacio, soy miembro de la comunidad de prácticas de enseñanza de español como lengua extranjera de la Asociación Cultural El Tulipán, ubicada en Lima, Perú. Hoy seré el moderador de este evento. Voy a empezar presentando al ponente. Su nombre es Edson Pizarro. Es profesor chileno especializado en la enseñanza del español como lengua extranjera y lengua segunda, área en la que ha acumulado más de 10 años de experiencia. Además, cuenta con una licenciatura en lengua y literatura hispánica por la Universidad de Chile y con otra licenciatura en educación por la Universidad Andrés Bello. Asimismo, recientemente ha obtenido una maestría en didáctica e innovación pedagógica de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano y también ha contribuido en la elaboración del Manual de Español para Extranjeros .cl, orientado a la cultura chilena. Actualmente dicta clases de español como lengua extranjera en la Universidad Santo Tomás. Le damos la bienvenida al profesor Edson y también a todos nuestros asistentes que, como hemos visto en el chat, se están conectando desde Inglaterra, España, Chile, Costa de Marfil, Perú y otros países. Les recordamos que pueden hacer sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Las vamos a ir recopilando para luego pasárselas al profesor. Y bueno, y sin más le damos la palabra al profesor Edson. Profe, puede comenzar cuando quiera. Bienvenido. Hola, buenos días y buenas tardes para todos. Muy contentos, gracias a María por la invitación. ¿Sí? Antes de empezar, me gustaría hacer dos comentarios o aclaraciones sobre esto, que esta parte pertenece a mi tesis de magíster, que es el diseño de una unidad didáctica para ser llevada a cabo fuera del aula, con el fin de desarrollar el componente intercultural en el estudiante, ¿sí? Y esto pertenece a una parte de esta tesis de magíster, pero obviamente está adaptada para esta presentación, para hacerla un poquito más corta, pero por ello, primero disculpas por una parte porque tiene algún alto contenido académico, por una parte, ¿sí? Y por otro lado también para los que ya tienen un poquito más de experiencia enseñando español, van a ver, se van a recopilar ciertos términos o conceptos que por lo general la mayoría debería manejar, pero obviamente como hay algunos que están recién iniciándose en lo que es la enseñanza de español, es necesario que estén presentes para poder seguir el hilo de la narrativa, ¿sí? Antes de empezar, me gustaría preguntarles a todos ustedes, si pueden escribir en el chat, si ustedes han utilizado el espacio o han incorporado el espacio público dentro de sus actividades como enseñanza de español o enseñanza de lengua en general. Entonces, ustedes que podían escribir en el chat, que dijeran que sí o no, y si es sí, ¿a qué tipo de lugares por lo general los han llevado a sus estudiantes? Así que voy a dar un momentito para poder leerlos. Mónica del Centro Histórico, Santiago y Viña del Mar. Vamos, exactamente, justamente, Edson, es así de amplia la pregunta. Exactamente. También puede ser como si lo han llevado fuera del contexto aula. Victoria dice sí, en los parques, supermercados, al mercado, dicen, al mercado, la plaza, algún restaurante. Por el momento que no suena interesante, nunca, algunos a museos. Bien, ¿sí? Entonces, justamente que ahí como Edson está preguntando, vamos a problematizar un poquito lo que entendemos como conceptos de espacio público, porque también tenemos muchos por vista guiada, principalmente los que tienen más experiencia en lo que es el turismo idiomático, que generalmente tienen clases por la mañana y por la tarde los llevan a conocer distintos lugares de la ciudad. Entonces, lo que busca un poco esta tesis es cómo incorporar todas estas experiencias en como una oportunidad de aprendizaje para el estudiante, principalmente en español, ¿sí? Principalmente un poco de contexto, ya que tenemos espacio público y todas esas cosas, tenemos que empezar un poco hablando de que nuestras sociedades han cambiado, ¿sí? Mediante un concepto que todos habrán escuchado, que es el de la globalización.
Es decir, los estados o las sociedades que antes eran monolingües o monoculturales bastante cerrados, por fenómenos de la migración, la globalización, etcétera, ya se han vuelto mucho más plurilingües y pluriculturales, ¿cierto? Y esto reside principalmente en lo que conocemos como en las ciudades, ¿cierto? Y por lo tanto, las ciudades empiezan a ser un tipo de contacto que propician este tipo de aprendizaje en cuanto a la pluriculturalidad o la plurilingualidad. Disculpenme esa neologismo si es, pero principalmente tienen contacto con el espacio abierto, con la ciudad, ¿cierto? Por ejemplo, no formales como museos, centros culturales, o cosas mucho más directas como puede ser comprar o sobrevivencia. Entonces, pensando cómo se han modificado esta ciudad, el concepto de ciudad, ya dota así una gran capacidad de recursos y manifestaciones que pueden convertirse y de ahí desprenderse a espacios pedagógicos o espacios para aprender, lo que muchos también llaman como la ciudad educativa, ¿cierto? Y de ahí viene a lo que nosotros muchas veces lo que tenemos estudiantes en contextos de inmersión, la clase de español como lengua extranjera se da ya por hecho que este contacto con la cultura nativa o con las ciudades se da de forma natural. Pero muchas veces seguimos hablando, utilizando a la ciudad o el espacio abierto, los espacios públicos fuera del aula, dentro del aula. Entonces, ¿qué es lo peligroso de esto? Que se convierte a la cultura, o lo que es la enseñanza de cultura, en una colección ya de sellos postales, ¿sí? Entonces, claramente, todo el mundo tiene cierta noción de que hacer clases fuera del aula es positivo. Vamos a ir hablando un poquito más adelante, porque tenemos principalmente qué es el contexto cultural. Pero ¿qué entendemos por cultura? Vamos a ir ordenando un poquito esto, porque ya se tiene el concepto de cultura como una división tradicional, ¿cierto? Que la costumbrista, que la cultura sería un conjunto de elementos, creencias, valores, hábitos y costumbres compuestos por un grupo de personas que conforman una comunidad. Es como un sistema que se apresta y es transmitido de generación en generación. Pero este tema, esta consideración de la cultura ya es muy cerrada y ya no permite evidenciar la pluriculturalidad que existe hoy en día. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Creo que Ya, Diomandé tiene un problema con su audio. Le voy a escribir. ya, perfecto. Entonces, vamos a ir a una definición de cultura mucho más simbólico-cognitiva, que eso nos ayuda desde una perspectiva pedagógica o didáctica. ¿Por qué? Simbólica, porque la vemos como un conjunto de significados adquiridos y construidos. Es decir, nosotros adquirimos y los construimos como sociedad. Pero también al ser cognitiva, es el ser humano alguien que adquiere y construye sus significados como integrante de esta comunidad y no exclusivamente como miembro de la propia. Es decir, alguien externo de esta cultura también puede, por un lado, aprenderlas y estos valores culturales pueden ir cambiando a través del tiempo. Tenemos también las tres famosas dimensiones de la cultura propuestas por Miquel y Sanz, ¿cierto? Que hay una cultura legitimada, que es la cultura con mayúscula, que es la alta cultura, por ejemplo, la arquitectura de Perú o la literatura latinoamericana. La cultura esencial, que ya es lo que muchas veces se enfoca en los estudios o las enseñanzas de lo que es la parte cultural en la enseñanza de lenguas, que es todo lo que nos rodea, interactuar y los códigos culturales que nos permiten sobrevivir o dialogar con el otro. Y por último, una cultura epidémica que ya es mucho más focalizada, como por ejemplo el español en los jóvenes universitarios, el español en la calle, contextos migrantes, etcétera. Y también nuestro estudiante se ve a distintas etapas del choque cultural, como es la luna de miel. Todo es maravilloso hasta que entra en crisis. Lo que yo creo que la cultura es para todo, lo que ocurre en todas partes del mundo, no es como tal, solo ocurre en mi propio país o mi propia comunidad, y una crisis. Luego una recuperación donde se acepta a la cultura del otro como válida y que ambas pueden coexistir. Y por último, la adaptación, que quiere decir que ya integra todos estos elementos, estos sistemas culturales de la nueva lengua y lo adopta como propios y los utiliza en su quehacer diario. ¿Alguna pregunta hasta acá?
No, muy interesante, es verdad, porque al inicio todos están fascinados con lo nuevo, ¿no? Todo les sorprende, todo es lindo y luego vienen las incomprensiones, ¿no? Que puede ser frustrante. Muy interesante. Exactamente. Justamente en la crisis y la frustración es que nosotros los profesores de lengua nos convertimos casi en psicólogos, ¿cierto? Donde nos dicen que, que tienen los mayores problemas con la cultura, pero después siempre viene esa recuperación que estamos contentos, ¿sí? ¿Por qué es importante este concepto de la cultura? Porque la parte, hasta 1960, no era tomado en cuenta el concepto de la cultura en la enseñanza de idiomas. Antes teníamos el método tradicional o de la traducción o de de base estructural, que es estructuración, ¿cierto? Hasta aquí 1971, del Himes, habla que en el lenguaje existen reglas de uso social, sin las cuales las reglas gramaticales serían inútiles, y ahí se desarrolla el concepto de competencia comunicativa, entendido como que busca garantizar que la habilidad del hablante no nativo pueda participar de forma adecuada en situaciones comunicativas o significativas. Es decir, convertirlo en una especie de hablante ideal que sea capaz de desarrollarse en cualquier contexto comunicativo, que pueda entender chistes, humor, en contextos serios, etcétera, ¿cierto? Eh, Totalmente de acuerdo con Tutor cuando habla de que hay que tomar cosas de la antropología. De hecho, Del Himes era antropólogo. Y después de eso vienen los distintos que toman este contexto de competencia comunicativa, buscando lograr este hablante ideal, y tienen distintos enfoques, no sé, funcionales, funciones adecuadas a ciertos contextos, el enfoque comunicativo, el moderado, hasta el enfoque por tareas, que básicamente esta competencia se divide una parte de una competencia gramatical, que tiene que ir relacionado al dominio o forma la gramática del texto, la sociolingüística, que tiene que ver con el uso adecuado de la lengua en el contexto social, la competencia estratégica, que son las estrategias que tiene el estudiante para cuando hay un problema y no conoce toda la cultura, poder salir o sobrellevar, salir airoso, entre comillas, de estos problemas. Y por último, la discursiva, que la agregan después, que tiene que ver con la relación del elemento del mensaje, de este con el discurso, y las formas y la coherencia de sentido. Hasta aquí todos los profesores que han estudiado antiinformación, no he dicho nada nuevo, ¿cierto? ¿Pregunta hasta acá? Sí, pero muy, muy interesante, Edson, para nuestros alumnos que se están formando recién o aquellos que están aquí por curiosidad para conocer, que ellos sepan que no es nada más cuestión de ser nativo, ¿no? Hay toda una formación que necesitamos comprender para la clase, está perfecto. Ujú, claro. Entonces, muchas gracias. Sí, levantaron la mano, parece. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Sí, hola, buenas tardes. Ujú, Yo tengo una pregunta acerca de la competencia comunicativa. ujú, Y usted ha mencionado los diferentes enfoques que se destacan de esta competencia ujú. comunicativa. O sea, enfoque nocio-funcional, enfoque comunicativo, enfoque comunicativo moderado y enfoque por tareas. Me gustaría saber si los demás tres enfoques, es decir, el enfoque nocio-funcional, el enfoque comunicativo moderado y el enfoque por tareas, si no son parte de la competencia comunicativa, porque aquí hay un Sí, es enfoque que todos comunicativo. parten de lo claro. Sí, tienes razón, porque todos buscan lograr este hablante ideal mediante la comunicación, que según el hablante aprende en cuanto a la conversación y en la práctica. Ahora, ¿cómo lo adquiere? Ahí cambian los distintos enfoques. El enfoque mediante el nocio funcional, de acuerdo a ciertas estructuras que va a utilizar en determinado contexto. Por ejemplo, comprar en una tienda, en un mercado. ¿Qué preguntas? Una lista de preguntas, ¿cierto? Y de ahí se toma la gramática para aprender enfocado a distintos contextos. El comunicativo, que mediante la comunicación y la práctica, sin tanto enfoque gramatical, existe, pero no tan fuerte, los estudiantes adquieren una lengua.
Y en cambio el moderado ya hace énfasis al moderador, al profesor, y ahí como un intermediario entre la lengua y la cultura, y el enfoque por tareas lo vamos a profundizar más adelante. Estos son 4, pero hay muchísimos más que, por ejemplo, que vamos a ver ahora, que es el enfoque intercultural, ahora también está incipiente lo que es un enfoque decolonial, que es bastante interesante. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Sí, Edson, yo creo que en resumen, digamos, hasta ese rayito que tú has marcado como debe ser 1971, ¿no? 1971, Ujú, ese hito que tú has exactamente. marcado. Hasta ese momento la lengua se veía como algo que hay que enseñar para que el estudiante desarrolle una competencia gramatical, ¿no? Estructura. Pero a partir de este año tan importante para nosotros con Himes, que habla de la comunicación y propone, ¿no? Que esa competencia gramatical no es suficiente, que hay que agregar una competencia sociolingüística y también pragmática. Bueno, aquí se aparece como discursiva, incluso estratégica, Sí. porque eso va a ayudar al aprendiente de lengua a que pueda comunicarse. La lengua por sí sola, el código lingüístico, las estructuras, no aseguran que pueda ser efectivo en su comunicación, pero que sepa de cultura, que sepa de pragmática, de los significados que adquieren ciertas frases del idioma que está aprendiendo, eso sí lo va a hacer más competente en la comunicación, ¿no? Refuerza lo gramatical. Claro, claro que sí. Entonces, pensemos en que cuál es el problema en sí de la competencia comunicativa. No sé si problema, pero que de esta caracterización de este hablante ideal que es capaz de comprender todos los contextos, diferenciar un contexto social formal, informal, entender el humor, entender indirectas, todas esas cosas. Y la pregunta es lógica, ¿hay alguien en verdad del mundo que pueda hacer todo eso en su propia lengua? La respuesta es no, ¿cierto? Porque entonces, según Byram, que es, de hecho, él empieza a cuestionar un poco esto hablando, que estos enfoques se empiezan a cuestionar, a convertir a este hablante nativo en ideal lo que debería ser, pero sin recoger las necesidades de un aprendiente de una lengua extranjera. ¿Sí? Por lo tanto, Byram toma este concepto y lo renombra como un hablante intercultural, no ideal, porque es un individuo que, enfrentado a situaciones de choque cultural, en las cuales tiene que comprender las relaciones entre culturas, las demandas de experimentar otra forma de vida, donde tienen que ser mediadores entre formas distintas de vivir e interpretar el mundo. Es decir, este hablante intercultural empieza a ser ya un mediador entre su propia cultura y la cultura de la L2 o el mundo donde está, del lugar donde está aprendiéndolo. Entonces habla de esta competencia intercultural donde esta persona es capaz de actuar de manera adecuada y flexible al enfrentarse con actitudes y expectativas de personas de otras culturas, es capaz de estabilizar la propia identidad en el marco de mediación entre culturas, apuesta a la pluralidad cultural y aceptar y comprender el modo de ser y pensar de otra cultura sin imponer ni dominar en ninguna circunstancia. ¿Sí? Para que quede un poco más claro, él rearma todo este cuadro anterior que les mostramos y mantiene la competencia lingüística, la sociolingüística y la discursiva, pero la estratégica la renombra como competencia intercultural, donde la cual habla como si fuera una cuerda, que cada cuerda tiene distintos hilos y estos distintos hilos los llama saberes. Y también es importante para el caso que nos convoca, que es la incorporación de espacios públicos en lugares, también incorpora los lugares de aprendizaje. ¿En qué lugares se puede aprender una lengua? Primero en el aula, el trabajo de campo o las salidas de campo, salidas que es exactamente lo mismo. Y por último, el aprendiente autónoma, que eso ya incorporando las nuevas tecnologías. Ahí está en la parte de la derecha, de izquierda, los distintos saberes de Byram, y que el marco común europeo toma esto y los incorpora dentro de su programa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No?
Sí, Edson. Entonces, Byron propone este cambio, ¿no? De no pensar en el aprendiente de una lengua, en alguien que tiene que imitar al nativo, porque eso sería negar su realidad cultural, su esencia en sí, ¿no? Por eso propone él un modelo de, en vez de buscar a alguien parecido a un nativo, buscar al hablante intercultural, ¿no? Exactamente, esa es la gran propuesta y eso es lo que fue también tomado dentro de lo del marco, buscando este hablante intercultural, que ya no el hablante ideal que se comporta como un nativo, sino que él reconoce su propia cultura, reconoce la otra y puede mediar entre ambas. Claramente, no sin decir sin ninguna que es una mejor o inferior, sino que ambas pueden convivir. Y esta persona puede aprender, que esa es la importancia, puede aprender esta cultura nueva, incorporarla, pero sin dejar de perder su propia identidad. ¿Sí? Sí, y veo aquí en el esquema que tú colocas al lado derecho que este modelo de Byron incluye abajo el trabajo de campo, ¿no? Que está relacionado con esto del espacio público. Claro, el trabajo de campo, también conocida como salida de campo, que vamos más adelante a ver un poquito, pero en general el nombre va a variar dependiendo del autor, pero se refieren a lo mismo. ¿Sí? Chévere, Edson, gracias. Vamos a también un poco contextualizar dónde estamos trabajando, ¿cierto? Recordar que la diferencia entre L1, que es la primera lengua, la L2 como segunda lengua y LE como lengua extranjera, recordando que L lengua extranjera es cuando se aprende una lengua en un contexto donde fuera del contexto aula no se habla la lengua que es la lengua meta que estoy aprendiendo, y segunda lengua es cuando fuera del aula sí se habla la lengua meta que estoy aprendiendo, permitiendo también cosas intermedias, y por lo tanto, cuando se aprende esto, principalmente en el extranjero, tenemos que se puede aprender en contexto natural, es decir, de la misma forma como se adquiere la lengua materna, hasta un contexto formal, es decir, mediante una instrucción formal, y tenemos puntos intermedios. Entre ellos tenemos el contexto de inmersión, que es donde la mayoría de nosotros nos ejercemos, que es básicamente estudiantes que vienen por un periodo de tiempo, ¿sí? Para aprender, ya sea en contexto universitario o de turismo idiomático, mientras que el mal contexto natural puede ser el contexto de los migrantes que llegan directamente y empiezan a aprender la lengua en contacto directo con los nativos sin tener algún tipo de instrucción, ¿sí? Por lo mismo, cuando se ven enfrentados a una lengua que es español que se enseña dentro de un aula y salen y escuchan esa misma lengua, pero en la práctica, la performance completamente distinta, ya ahí hay un tema de debate, puesto que no podemos seguir disasociando el español en dos lenguas distintas. Por una parte, el español que el nativo utiliza, y por otro lado, el de español de laboratorio, adaptado para la enseñanza de lenguas, ¿cierto? Entonces, cuando este estudiante está en un contexto de inmersión o lengua, ya viviendo en una comunidad donde se habla la lengua meta, ya tiene dos situaciones comunicativas auténticas a las que tiene que enfrentarse. Ya son la de interacción transaccional, es decir, comprar, vender, etcétera, y también de interacción personal, conocer personas o conocer amigos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar sobre cómo se aprende, cómo se hace este acercamiento cultural, principalmente dentro de la enseñanza de lengua. Y vamos a partir por lo opuesto, que es cómo son los enfoques superficiales, inapropiados o poco eficaces. Principalmente Omayo habla de estos 4 estructuras, que son las 4 F: Folks, Dance, Festival, Fairs and Food, que es llevarlos a comer, por ejemplo, en Chile sería como llevarlos a bailar cueca, comer empanadas, ir, pasar unas fiestas patrias, que en fin es superficial, ¿sí? También está el esquema Frankenstein, que tiene que ver mucho y está muy influenciado por los libros de texto, que empiezan a mezclar culturas, que es como, por ejemplo, decir que en Perú se trabaja el Día de los Muertos, cuando en verdad no es así. Empezamos a mezclar culturas porque la cultura latina, o la cultura hispana, mejor dicho, es bastante diversa. Si bien tenemos muchas cosas en comunes, también tenemos nuestras diferencias. O el factor guía turístico,
que es como pasear la cultura de manera superficial, como lo haría cualquier turista más, o el tema a propósito de, que tiene que ver con lo anecdótico. Ah, de lo que tú me cuentas, recuerdo una vez un alumno que le pasó esto, 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 y nos quedamos en la anécdota, pero no profundizamos en la posibilidad pedagógica de eso, ¿sí? Didáctica. Los modelos más importantes de la competencia intercultural están en el enfoque de las destrezas sociales, que este enfoque busca comportarse adecuadamente durante el encuentro intercultural, donde busca convertir que el hablante, el estudiante, simule ser un miembro más de la comunidad y donde adopte una identidad que no es la propia para interactuar. Y por otro lado, tenemos el enfoque holístico, que tenemos que ver que busca la interculturalidad como una actitud ante la vida, donde el papel de la personalidad y la identidad son fundamentales. No tiene que simular ser un chileno o simular ser un peruano, simular ser un argentino. Él tiene su propia identidad de su propio país de origen y desde ahí incorporarse a la cultura meta. Por otro lado, también el desarrollo de empatía y convertirlo en este actor intercultural. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Edson, una pregunta. En tu contexto, ya que trabajas segunda lengua, es decir, les enseñas a extranjeros que se encuentran en Chile, un país hispanohablante, ¿con qué nacionalidades trabajas más y llegan por separado, suelen llegar en bloque? Por ejemplo, un grupo de haitianos, me parece que en Chile residen bastante, o chinos. ¿Llegan en grupo o Claro. llegan de manera individual? Es que también hay que decir los contextos. Por ejemplo, el contexto migratorio, que son, por ejemplo, el contexto haitiano, que llega mucho, no llega a contextos formales de aprendizaje de español, por lo tanto, lo aprenden el español más en un contexto natural, donde se deja en manos de voluntariados, básicamente, donde personas que no son muchas veces especialistas, les enseñan la lengua a partir de ahí. En mi caso, lo que yo he trabajado tanto con contextos migrantes, por un lado, y también por personas que vienen con turismo educativo, que vienen 2 o 3 semanas a aprender español, contextos laborales, personas que son trasladadas de su país de origen a Chile por trabajo y por lo tanto vienen con toda la familia, lo cual es un problema porque la esposa ni los hijos decidieron venir a Chile, o el esposo también, la esposa y el esposo no decidieron ir a Chile, vienen por uso del trabajo, entonces por lo tanto el contacto con la lengua es distinto y el choque cultural que hablamos anteriormente es mucho más fuerte, y otros también por contexto de universitario, que vienen a hacer pasantías, intercambios, etcétera. ¿Sí? Ah, ya. Lo preguntaba porque pasa, y esto se conoce como el fenómeno del cien pies, ¿no? Lo leí en un texto. Es decir, que, por ejemplo, cuando migran en grupo, llega un grupo de haitianos, un grupo grande de chinos, eh, tienden a estar siempre juntos, ¿no? Es Entonces, verdad. nunca buscan al nativo. Y qué importante lo que nos muestras hoy para planificar un poco o llevarlos un poco a que encuentren ese intercambio con el nativo, ¿no? Es que claro, y también tiene que ver un poco las políticas que se tienen en cuanto a la enseñanza de una lengua. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, no es lo mismo en contexto migrante, donde se le exige prácticamente al migrante, se le exige que sea un chileno más. Por ejemplo, el contacto de haitiano, que muchos niños llegan alfabetizados su lengua materna, que es el creol, pero llegan acá en Chile y se les exige que hablen como español y que hablen en la casa como español, olvidando su lengua materna, tratando de convertir a este grupo migrante de haitianos en que se vuelvan parte de una colectividad chilena cuando ellos ya tienen un peso ideológico, cultural propio que es normal de cualquier cultura. Se les está pidiendo que dejen de, o se olviden de ser haitianos y sean chilenos, cuando la verdad no es así. Lo mismo pasa con los chinos o muchas veces pasa con las comunidades brasileñas, que yo estoy mucho más cercano con la comunidad brasileña, que también sí, andan mucho en grupos muy cerrados, van todos a los mismos abogados, a los mismos contadores, a los mismos peluqueros, ¿sí? Pero tiene que ver también porque cuando están, lo que también está estudiado, cuando se está afuera, también se logra también el punto del desarrollo de la personalidad y la identidad, ¿sí? Sí. Y una pregunta, dices que la política en Chile hace que el migrante tenga que ser un chileno más. Cuando uno quiere emigrar a Chile y no es hispanohablante y quiere hacer una vida laboral allá,
tiene que pasar un examen de español. Chile les toma un examen de español porque, por ejemplo, en Perú no No, tenemos eso. Chile, no. No, Chile tampoco tiene lenguas, no tiene requisitos de idioma para venir a trabajar a Chile, no los tiene, ¿sí? Pero estamos hablando a nivel cultural, principalmente, ¿sí? Entonces le dicen, no hay, principalmente en contexto educativo, estoy hablando principalmente en contexto educativo, principalmente en primaria y secundaria, donde, Ok. por ejemplo, como llega mucha población haitiana, mucha población de Corea, que llega mucho, se les enseña español dentro de las clases de lengua como nativos, y muchas veces cuando tienen que hablar como español, como especializado con lengua extranjera, los juntan a todos en un mismo curso sin importar el nivel, y obviamente el objetivo no se cumple, ¿sí? Lo que genera, más que intentos de integrarse a la sociedad, un rechazo, ¿sí? Entonces, por eso ahí se Claro. enfoca mucho más al enfoque holístico, que está mucho más relacionado con esta actitud de entender que ambas culturas son posibles, que no por estar dentro de un territorio político tenga que abandonar su cultura inicial, y por eso es importante la empatía, ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y también, por otro lado, unas propuestas para incorporar la competencia intercultural. Tenemos dos, que son los estudios culturales y una aproximación etnográfica. Los estudios culturales hablan sobre la interpretación de textos seleccionados que incluyen elementos de otra cultura, sobre todo las urbanas. Pero ¿cuál es la limitante? Que leer y oír y hablar sobre una cultura no es lo mismo que vivirla. Por lo tanto, la otra forma es la aproximación etnográfica, que ya es una invitación a convertir a estudiantes de lenguas en etnógrafos, es decir, llegar, entrar, vivir como la comunidad y darles actividades enfocadas en ese ámbito, como por ejemplo trabajos de campos o entrevistas etnográficas. En este caso, por la modalidad de modelo seguido, va a ser un enfoque holístico de aproximación etnográfica. ¿Preguntas hasta acá? Tengo una pregunta, profe. A ver, hay un chico que yo sigo bueno, no lo sigo, ¿no? Me aparece ahí en Instagram cuando reviso. Es más, a ver, es más como, él es de Estados Unidos y lo hace de manera anecdótica, ¿no? Él dice que él es profesor de español, pero entonces él hace como sketch de risa, ¿no? No sé con qué objetivo, ¿no? Pero por ejemplo dice, le pregunta a Google, no sé, o al teléfono, ¿cómo se dice en español? Eso lo vi ayer. ¿Cómo se dice en español esta pajita para que se ponen los vasos para sorber? Que en cada país le dicen de una forma distinta. Entonces la computadora le dice, en Argentina le dicen tal Claro. cosa, en Chile le dicen tal, en no sé dónde tal, en México tal, ¿no? Entonces le da todos los conceptos de cada país. Entonces la reacción de él, que en vez de aprender, se frustra, porque dice, oye, entonces, ¿cómo aprendo Correcto. español? Entonces, claro, también es difícil, y de esos hay muchísimos, hay varios de esos también que yo he visto por el Instagram. Me Ujú. imagino que es difícil porque entonces cuando un extranjero escoge un sitio para aprender español, también se muestra una realidad que la de México es distinta a la de Colombia también es distinta a la de Argentina, incluso a la de España. Entonces, en ese contexto, ¿qué recomienda usted o qué se le puede decir al estudiante para que no caiga en esa decepción o en esa desesperación de creer bueno, de que no puede manejar el español? Incluso hay una coreana que está en México, entonces aprendió el español de México y se ha ido a otros países y entonces, claro, ella lo hace por eso, como una forma anecdótica, ¿no? Pero yo digo, bueno, sí, debe pasar así. O sea, cuando crees que realmente dominas una lengua, es mentira, no la estás dominando. Entonces eso le crea frustración a la persona. ¿Qué se puede Claro, hacer allí? O sea, ¿qué podemos hacer los profesores para ayudar en ese proceso? la chingua amiga, la coreana, que es muy divertida ella. Sí, me encanta, la verdad me encanta ella porque evidencia tantas cosas culturales que yo, uno de esos podría hacer muchas clases contándola, ¿sí? O también como los otros cantantes, ¿se acuerdan que difícil es hablar el español? Si lo aprendes, no te muevas la región.
como un poco tratar de bajarle un poco perfil, bajar, ya lo de risa, y también buscar elementos en la lengua del estudiante para que pueda entender de que eso pasa en todas partes. Yo, por ejemplo, con mis alumnos brasileños, se les digo que yo como macaxeira frita, aipín frito o mandioca frita. En español para mí es fácil, yo digo yuca frita, que es muy rica, pero en Brasil se puede decir de 3 formas. ¿Se entienden? Sí. Lo único que muestra es una parte distinta. Y hay que decirles que, por lo general, eso puede pasar y que lamentablemente o felizmente, el español que ustedes van a aprender es el español de su profesor. Yo soy chileno, van a aprender el español de Chile, que no es mejor ni peor que otros españoles como el de Perú, Argentina. Es uno más y a grandes rasgos todos nos entendemos, nos hacemos bromas y si tú vas a otro país y dices al tiro, aprendiste con un profesor chileno y vamos a hacer bromas, pero en general el español tiene cierta unidad que se basa, las diferencias están en cosas más que nada de léxicas, algunas muy pocas gramaticales, muy específicas, pero a nivel cultural, por suerte en Chile somos unos hablantes muy empáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vemos a un estudiante, a una persona extranjera que intenta hablar español, lo acogemos, lo recibimos y por lo general dicen, ¡oh, qué bien estés hablando español! Te felicito cuando nos hablan tan bien, porque los hispanohablantes somos hablantes empáticos. Nos ponen de alguna forma como orgullosos, nos pone contentos que un extranjero quiera hablar nuestra lengua. Entonces no es tan terrible y tratar de bajarle la ansiedad al estudiante es lo que yo recomendaría. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Si no hay que tenerle miedo a hablar una variante. O sea, si le enseñas que esto se llama polera o remera o camiseta, la verdad va a dar lo mismo solamente. No, no es tan terrible. No es tan terrible, la verdad. Entre nosotros los hispanohablantes igual tenemos ciertos códigos. Lo que sí va a cambiar en ciertos contextos culturales donde, por ejemplo, hacer una chaqueta, y discúlpeme eso, no tiene la misma significación que en otros lugares, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco, si no hay más preguntas, volviendo a todo Edson, lo que... Dígame. sí, aquí, por ejemplo, tú cuando dices bajarle un poco la ansiedad a los estudiantes, es verdad, y es algo de lo que habla Byron también, uno de sus saberes, ¿no? Indica que hay que saber ser, es decir, desarrollar una actitud hacia la interculturalidad. Entonces, nosotros no solo enseñamos lengua, sino también tratamos de que nuestros alumnos desarrollen esta sensibilidad y que reconozcan, por ejemplo, que en su propia lengua hay variedad, que también nosotros los nativos a veces sufrimos algún percance por el tema de la variedad, ¿no? Nosotros también nos enfrentamos a eso. Y combinar eso con alguna competencia estratégica. Es decir, cuando tú escuches algo en un país diferente al que aprendiste español o un país diferente a la nacionalidad de tu profe, utiliza la competencia estratégica como cuando no conoces algún significado de una palabra. ¿Qué quieres decir con pajita? ¿No? ¿Te estás refiriendo a esto o a lo otro? Entonces, eso de la competencia estratégica ayuda mucho a que ellos bajen la ansiedad, porque hay que enseñarles mecanismos para que puedan descubrir el significado de esa palabra que no conocen. Claro que sí, porque los estudiantes vienen con mucha ansiedad, entonces hay que bajarle. O sea, disculpen, recuerdo una vez un estudiante brasileño que yo tenía que estaba leyendo el Quijote a nivel B2 y él quería utilizar todas las palabras del Quijote en el español. Y él le preguntaba, ¿para qué? ¿Va a hablar de vuestra fermosura? Nada, estamos hablando en español mucho más moderno, entonces siempre hay que tratar de guiarlo, que hay que tratar de trabajar mucho más a lo que es el contexto, el aquí y ahora, y para qué quiere hablar español, ¿sí? Y Julieta tiene Entonces, una Profe, pregunta más, sí. sí, Julieta tiene rato con la manito levantada. Sí, sí, disculpen. justamente, justamente y coincidentemente en la práctica de una clase que tuvimos anoche, me pude fijar en el asunto obvio de los que están estudiando español y se ven con eso, de que en cada país las cosas tienen a veces diferente denominación. El profesor en la clase simplemente dio las opciones
¿Cómo le dicen al aparcamiento en Perú? ¿Cómo le dicen en España? ¿Cómo le dicen en México? Creo que el esquema ahora tan moderno y por lógica, un estudiante, por ejemplo, en el caso de los chinos, que este era el caso, que es totalmente diferente. Ellos, que son muy, muy inteligentes, ya se dieron cuenta definitivamente que si van a México van a tener que aprender ciertas cosas, ciertas palabras, que como se dicen en México, y si van a Perú, también la van a tener que aprender. Yo creo, en mi opinión, que es cuestión de vocabulario, ¿no? Que cuando ellos repasen vocabulario, tengan todas esas opciones. Por eso, inclusive, cuando uno hace la configuración de la tecnología de los aparatos, a veces ponen español Latinoamérica, español España, ¿verdad? Entonces, creo que eso ya va a ser una cosa que va a tener que estar establecida en el momento de que un estudiante aprende español, comentarles que en muchas cosas denominaciones son diferentes de acuerdo al país. Y ahora me encanta porque justamente eso es lo que hemos estado viendo anoche. Gracias, profesor. Está excelente la clase. Muchas gracias. Una preguntita más, ¿Sí? porque aquí estos dos últimos, las dos últimas propuestas que nos propones, ¿no? De estudios culturales, es decir, yo le llevo una lectura o un video al alumno sobre algún tema cultural y como tú dices, ver o leer la cultura no es vivirla. Tienes la segunda opción, que es la aproximación etnográfica, que es convertir a nuestros alumnos en etnógrafos. A mí me gustaría, por favor, que profundices un poquito más qué hace un etnógrafo, porque aquí en la sala tenemos algunas personas interesadas en el campo de L, pero que no han tenido acercamiento a carreras de letras o de ciencias sociales. Entonces, este término de que, ¿cómo que etnógrafo? ¿Qué hace un etnógrafo? ¿Qué haría el alumno en ese caso? Es que justamente vamos a ir, porque de ahí va a ir la propuesta, que tiene que ver con el trabajo de campo. Un etnógrafo, como ustedes saben, es aquel que estudia una cultura, pero inmerso dentro de ella, durante un periodo de tiempo, mediante una estructura, entrevistas, viviendo y conviviendo con la cultura, puede conocerla y de ahí empezar a decodificar sus códigos. Es un estudio. Por eso vamos a los estudios etnográficos, porque justamente ellos hablan de salir de la clase, salir y hablar con un contacto directo con la cultura, ¿sí? Por eso hablamos del trabajo de campo o entrevistas etnográficas, es ir a un lugar, hacer entrevistas a nativos. Yo creo que muchas veces, yo estoy seguro que algunos de ustedes lo habrá hecho, de tomar algunos ismos, como peruanismo, chilenismos, argentinismos, colombianismos, una pequeña lista y decirle a sus estudiantes: vaya y pregúntele a un nativo qué significan estas palabras, ¿cierto? Ahí estamos haciendo una simplificación, pero tiene que ir un poquito con esa parte, ¿sí? Y lo otro, me gustaría sumar un poco en cuanto a la ansiedad, que también hay que darle la libertad al estudiante. Hay que decirle que lo bueno, que como ellos son extranjeros, pueden escoger el español que quieren. Yo tengo una gran profesora de fonética llamada Macarena Céspedes, que nos contaba que fue a un congreso en Brasil, junto ahí por el Instituto Cervantes y todo, y un estudiante le pregunta: profesor, tengo problemas para pronunciar la Z, como fe, fe, fe. Usted como fonetista, ¿me podría dar algún consejo? Y él dijo: sí, no hagas ese ceseo, porque ni Chile, ni Perú, ni Argentina, ni nadie lo hace. O sea, no tiene sentido. O sea, si yo digo, eh, no sé, mesa o mesa, por contexto no va a cambiar la palabra. Y ustedes como brasileños no tienen ese sonido. Entonces, ¿para qué incorporar o para qué hacerle la vida más difícil al estudiante si el español permite el ceseo? Entonces, ustedes como estudiantes extranjeros también pueden escoger también, ¿sí? Por ejemplo, yo aprendí portugués porque mi esposa es de Recife y aprendí portugués de Recife. Y una decisión, entonces digo, hay gente que dice: hablas un pésimo portugués. Y yo, bueno, porque eso tiene que ver con criterios políticos, sociales, más que lingüísticos, ¿se entiende? ¿Pregunta hasta acá? Profe, hay una pregunta en el chat que dice Dígame. así: el enfoque de las 4F ha sido adoptado no solo por los profesores, sino incluso como política de algunos gobiernos.
como por ejemplo el ¿correcto? programa Spanish in Colombia, en el que se destacaba el papel del turismo en ese país. ¿Considera usted que esto Ujú. puede ser perjudicial para el desarrollo de la competencia intercultural? Es que hay que ver que la mayoría de los países, cuando hablan de proyectos de integración de una lengua educativa, están dentro de un contexto de migración, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando se incorpora, lamentablemente pasa, me he dado cuenta que pasa hasta aquí en Chile y hasta en Dinamarca, en muchas partes, que se tiende a hacer un enfoque mucho más enfocado a un trabajo de básico, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó acá en Chile, lo que pasó en muchas municipalidades era enseñarles a los haitianos a hablar español, pero un español de construcción, termina el curso, toma tu pala, toma tu carretilla, anda a trabajar. Cuando uno hablaba con ellos decía, pero yo soy abogado, hablo 5 idiomas, solamente no hablo español. Y sin denigrar a los rasgos básicos porque son indispensables, pero la mucha tiene que ver con las concepciones políticas que tiene cada gobierno y qué es lo que quieren soñar. O sea, partimos, digamos, también el currículum de educación de cada país. ¿Qué enseña un país? ¿Cuál está en el currículum? Y es lo que el país quiere enseñar, cómo quiere formar a sus ciudadanos. Entonces, muchas veces el español o las políticas educativas de enseñanza de idiomas de algún país es cuál es la visión, qué queremos hacer con estos migrantes que vienen acá en Chile, o a Chile, a Perú, a Argentina, qué queremos hacer con todos estos migrantes. ¿Se entiende? A diferencia de otros colegios que son bilingües, que ya tienen como segunda lengua alemán, segunda lengua francés, ¿sí? Que ya tienen que ver con otro tipo de poder adquisitivo y otro bagaje cultural, ¿sí? Ya. Tiene la manito levantada Jacqueline también, creo que quiere participar. Y bueno, Cuéntenme. buenas tardes, llamo desde Italia, soy una profesora de español de la escuela superior y vamos a ver, una de las dificultades que he notado es que muchas veces cuando trabajo incluso con estudiantes universitarios que tienen que hacer cursos adicionales y me dicen, profesora, la catedrática me ha dicho que es un error decir en la tarde, cuando en España se enseña por la tarde, ¿no? O por Ujú. ejemplo, nosotros que en América Latina y muchos países utilizamos eh, preparo la comida digamos, por 15 minutos tiene que cocinarse, ¿no? Que en España, la España peninsular ibérica lo consideran un error, porque incluso los libros lo tienen escrito como error. Dicen que no se puede utilizar el por y que hay que utilizar durante. Entonces, es aquí donde se crea una especie, creo yo, de dificultad porque lo que nosotros comúnmente utilizamos y en América Latina no es un error, decir en la mañana, en la tarde, pues en los libros que se hacen, que se producen en España, pues, lo escriben y dicen que es un error. Entonces, a este punto, los profesores nos encontramos en una dificultad, vamos, que hay, y ya a nivel gramatical, no es un error, yo no lo creo que sea un error decir en la tarde, en la mañana, pero en estos libros lo dan como una dificultad, como algo que el estudiante no debe utilizar. ¿Qué hacemos en este caso? Claro. Es que ahí ya también entramos en otro tipo de, ¿cómo se llama? De debate, porque básicamente, como Bourdieu decía también, el que maneja la lengua maneja el poder, y en español, ¿quién hace los libros de texto de aprendizaje de español? ¿Qué país los hace? España. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que también ahí vamos a hablar un poquito sobre las actividades que ellos proponen. Estoy seguro aquí que todos nosotros hemos tenido que modificar todos esos libros a nuestros contextos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que ver el problema que uno radica, que hay una visión que en la práctica se ha cambiado en cuanto a la RAE o Institutos Cervantes, en cuanto a discurso. No vamos a decir que no piensen así, que muchos piensan que ya que el español de España es el correcto, es el único, y todas las demás son variedades.
El Instituto Cervantes, la RAI y todas las otras dicen que no es así, que todas son válidas, al menos en el discurso, aunque piensen distinto muchas veces, y ahí radica el problema, porque no Exacto, existe porque luego español si, único. discúlpame, si encontramos un texto que te dice que es un error, ¿cómo luchas contra un texto escrito que te dice que no te da esa opción, que te da esa alternativa, sino que te dice que es un error? Solo eso, discúlpame. Sí, no, si no hay problema, si no hay problema. Sí, hay básicamente que decirle que el libro es de España y que hay otras cosas variables. Y este tipo de conversaciones uno la puede dar muchísimo en niveles B2 o C1, sobre todo en C1 que uno puede empezar a hablar ya, y porque ya tienen ya una perspectiva crítica ya desde la lengua que aprendieron. Sí, claro, pero ahí tiene que hablar un poco de, no hay mucho que hacer ahí, la verdad, hablar de la variedad o por ejemplo, lo que yo le hablo a mis estudiantes de DELE, muchas veces que quieren hacer B2 o C1, que no basta con aprender una lengua, sino que tienes que responder bien la prueba. En este caso hay que decirle que por fines pragmáticos de educación o de evaluación, vamos a usar esta forma, pero que ellos sepan que existen otras formas, ¿sí? Y que por ahora no se calienten tanto la cabeza, la verdad, pero que sí, que sí hay personas que lo dicen de otra forma. Pero lamentablemente ya es otra discusión sobre la evaluación, si la evaluación mide conocimientos o mide la capacidad de un estudiante para responder lo que el evaluador quiere. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, pero siempre queda un espacio, un halo, un poco un sinsabor, soy honesta, queda un sinsabor al final. Totalmente de acuerdo. Y lo mejor ahí es como ahí lo mejor es uno transmitir al estudiante y decir la verdad, para mí me pasa. Y lo que tú piensas, yo pienso exactamente igual que a ti, a mí también pienso, pero aquí tenemos finalidad de una prueba y hay que responder la prueba solamente. No hay mucho que hacer, lamentablemente, y ahí tiene que ver el criterio del español y cómo va de la evaluación, básicamente. Que, Gracias. que a uno, o que uno profesor muchas veces no le da importancia a la nota, pero el estudiante que está y que son créditos, para él sí son importantes. Sí, yo creo Sí, que también puede ser manejado a nivel de centro, ¿no? Porque tal vez como independiente tienes más libertad en filtrar el material antes de Sí. llevarle un material al alumno que diga que esto es un error cuando realmente existe en español. Pero si ya, por ejemplo, trabajas en una escuela, como es el caso de Jacqueline, habría que adoptar algún enfoque como centro, ¿no? ¿Cómo vamos a presentarle esto al alumno? ¿Qué advertencia le vamos a hacer antes de empezar la clase Ujú. sobre el material? Y me hace recordar también una vez que que íbamos a iniciar unos cursos de formación. Edson, te cuento, me contactó una persona peruana que vivía en el extranjero y me dijo, pero me van a enseñar el español correcto, ¿no? El de la Real Academia de la Lengua Española. Y eso es algo que en la formación Oh, vemos nosotros, porque hay que sensibilizar a los chicos desde la lingüística. Ya no podemos hablar de un español correcto o neutro porque cada variedad tiene su peso y su razón de ser, y que la lengua no es algo estático, es algo que evoluciona. Y de hecho la RAE cada vez más va incorporando esos cambios. Entonces, no ver a los profes de español como profes que te van a enseñar algo normativo, sino profes que te van a enseñar la lengua como un fenómeno social, dinámico, ¿no? ujú. Claro que sí, por eso tiene que ver un poco de las posturas ideológicas, posturas como, por ejemplo, yo les estaba hablando un poco lo que está hablando de un enfoque decolonial, un poco lo que estaba hablando. Y por ejemplo, yo en mis trabajos, en la típica tablita de conjugaciones, ¿sí? Coloco el vosotros, pero en ningún ejercicio lo utilizo. ¿Por qué? Porque digo que porque esa es una variante de España. Si van allá, la van a aprender, pero yo también tengo que ver de qué le sirve a mi estudiante aprender vosotros cómo os estáis divirtiendo si nadie en Chile, Perú, ni Argentina, ni nadie en Latinoamérica o Hispanoamérica lo dice. Entonces también hay que tomar ciertas decisiones también que a veces algunos puristas dirán, pero ¿cómo? ¿Y si el chico va a España? ¿En serio? O sea, yo fui a España, a Madrid, y nunca usé vosotros y me pude comunicar perfectamente, así que no sé por qué no habría de hacerlo un extranjero.
Entonces, por eso tiene que ver un poco con decisiones ideológicas, todo porque, y también contacto con los nativos, porque todos nuestros nativos de nuestros países piensan que hablan un español neutro y los acentos son los otros, cuando también tenemos nuestros acentos, nuestras palabras, y hay que valorar la diversidad muchas veces, que eso es importante, que uno como mi historia de mi país, que veníamos de una forma dictatorial, donde todos teníamos que creer en el mismo Dios, la misma religión, hablar todo igual, pensar todo igual, cuando la verdad es que no. O sea, cuando decían, usted no lo diga, dígalo bien, pero el 80% de las personas chilenas decía como él decía que estaba equivocado, el especialista. Entonces nos quedamos los chilenos con la percepción de que los chilenos hablamos mal. Y eso se transmitió hasta el día de hoy. Cuando no, los chilenos, ni los peruanos, ni argentinos hablamos mal, hablamos distinto, aspiran la S final, pasa en todas partes, hablan rápido, pasa en todas partes. La verdad son fenómenos, lo que sí hay que distinguir muchas veces los contextos formales o informales, pero ya ese es otro tema. ¿Sí? ¿Más preguntas hasta acá? Creo que vamos bien, Nexon. Vamos, avanzamos. Sí, Ya. adelante, Sí, profe. está viendo el reloj también. Entonces, justamente aquí venimos la importancia del espacio público para poder transmitir todo lo anterior del enfoque holístico o de una aproximación etnográfica, atendiendo qué es el espacio urbano, por eso, o el espacio público. Aquí tenemos varias definiciones que tomadas de la tesis de Cala, que él ya hizo ese trabajo, así que yo llegué y copié la mayoría de las definiciones que dan, por eso lo cito, pero pueden ver que la mayoría de estas tienen siguientes patrones. Primero, que es un sitio de libre acceso, donde todas las personas están libres de ingresar, independientemente de las clases sociales, tiene un contexto de relación entre lo público y lo privado, y muchas veces tiene que ver el sentido de la identidad, de lo que, el apego del lugar, y está relacionado con la comunidad, ¿sí? Y dentro de estos tenemos los espacios abiertos, como pueden ser plazas y parques, y otros que son de tipo de patrimonial, como son los museos o centros culturales, principalmente. Por ejemplo, el patrimonio cultural en la enseñanza para la educación tiene muchas cosas positivas, porque el patrimonio está relacionado directamente con la identidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que muchos peruanos se sienten orgullosos de tener a Machu Picchu ahí, ¿cierto? Pero no sé cuántos de ellos habrán ido allá, ¿cierto? Así como los chilenos muchas veces nos sentimos orgullosos de tener la cordillera o la nieve, pero muchos no van. Pero hay ciertas cosas patrimoniales, lugares que son considerados patrimonios, museos o cosas por el estilo, que nos generan identidad a nosotros, ¿sí? También relacionado con el patrimonio y economía, puesto que gracias a estos centros patrimoniales, la economía del sector se fomenta. Acá en Chile, en Isla Negra, que está el Museo de Pablo Neruda, toda la comunidad funciona en relación de ese patrimonio. Todo lugar vende cosas, arrienda, y la cultura, o sea, el principal ingreso económico es el turismo por personas que van a ese centro. Y por lo mismo tiene un valor muy claro de educación, que de alguna forma los colegios siempre lo hacen, como arman a los estudiantes, a los niños, los llevan de visitas a estos lugares, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema a la hora de... A ver, no sé si me estoy adelantando, no sé. ¿Cuál es el problema principal en nuestra área de estudio? Que no hay mucho. No hay mucho trabajo o investigación. De hecho, hay solamente un texto que leí, que lo voy a referir un poco más adelante, que habla sobre los beneficios acá de la enseñanza de español para estudiantes de forma didáctica fuera del aula. La mayoría de todas las cosas que tomé son de la enseñanza de geografía, ¿sí? Porque ellos ya tienen muy amplio y muy desarrollado todo este campo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, qué Entonces, lindo que hayas tomado el aporte de la didáctica de la geografía para esto, qué interesante. ujú. Entonces aquí vamos a ir viendo que obviamente para ir a estos espacios patrimoniales son actividades que se consideran fuera del área. Entonces, ¿cómo le llamamos? Porque en nuestra área también tenemos que ser muy rigurosos también con las palabras o las expresiones o los conceptos que nosotros usamos como profesionales, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que una salida, itinerario, paseo o visita. Por la investigación que llevé en base a
todos estos textos, Aguilera, si pueden leerlo, que ahí habla muchísimo sobre todo esto, equipara la salida de campo, salida didáctica o itinerario didáctico, dice que es básicamente lo mismo, en pequeñas variaciones, pero tratar de evitar el concepto de paseo o visita, porque ya la palabra paseo o visita ya tiene una carga de ocio, ¿sí? De una actividad que podemos hacer en momentos de ocio, en nuestro tiempo libre, y no tiene una carga didáctica, una carga donde yo puedo aprender o una posibilidad de aprender una lengua, ¿cierto? Muchas veces cuando se les llevaba a algún tipo de museo, dicen, los profesores ya están evadiendo trabajo. ¿Por qué voy a ir a un museo si puedo hacerlo en mi tiempo libre? Yo quiero aprender español. Pero por eso es importante la conceptualización de la salida de campo o el trabajo en campo como aquel viaje que realiza una escuela a una clase con una intención educativa. Y eso es lo más importante, una intención educativa donde el alumnado puede interactuar con el entorno, experimentar y observar para asociar ideas con conceptos científicos a través de la experiencia. ¿Cuáles son las características que tienen? Generalmente van en un sitio atractivo para el alumnado, ¿cierto? Proporcionan una experiencia directa con aquello que se estudia en el aula, promoviendo la curiosidad del alumnado gracias a la actitud investigada adoptada, inciden en el desarrollo social del personal del alumno y establecen conexiones entre ciencia, tecnología, sociedad y lingüística, permitiendo el desarrollo de una actividad más activa. Aquí yo agrego lingüística, pero Aguilera también y otros autores también señalan que a ir a ciertos lugares se van a ver enfrentados también a ciertos técnicos, por ejemplo, si van a un museo de ciencias naturales, se van a enfrentar a un tipo de léxico que también los enriquece al aprendizaje. ¿Pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos? Todos dicen, ¡ay, qué bonito! Sacar al estudiante siempre tiene una concepción muy positiva en general, porque modifica el contexto educativo, donde se mueve el estudiantado, hay un contacto directo con el mundo que le rodea, favorece un acercamiento sensorial y motivacional en el aprendizaje, desarrolla la autonomía y la personalidad del alumno, se potencia el conocimiento reflexivo, el pensamiento crítico y además valores y actitudes democráticos. Es importante el asunto democrático porque el marco común europeo también habla este concepto de ser ciudadano del mundo, ¿cierto? Y para lo tal, la democracia muchas veces es algo importante. Y por último, también desarrollo el componente intercultural, muy positivo. Pero obviamente tiene cosas negativas, o sea, si es tan bueno, ¿por qué nadie lo hace? ¿Cierto? Principalmente tiene las dificultades en su organización, la escasez de tiempo lectivo que tiene el docente para hacerlo, ¿cierto? Porque tiene que llevar una planificación y digamos las cosas como son. A nadie nos gusta usar tiempo no lectivo sin paga para desarrollar una actividad, ¿cierto? También y la falta de recursos económicos para su organización, porque la mayoría de las veces tienen que incluir contemplado o pago de un tipo de entrada, o también pago extra para el profesor que tiene que desarrollarlo. La irrupción de las nuevas tecnologías que hacen posible realizar actividades sin la necesidad de estar presencialmente en el lugar, que eso se vio muchísimo en la pandemia pasada. Y esto es lo muy importante que tiene que ver con la percepción del estudiante, porque cuando no están integradas en el diseño curricular o no han sido planificadas debidamente, el estudiante no sabe distinguir cuándo es un paseo con fines didácticos o una serie didáctica con fines didácticos o de tipo lúdico o recreativo que está vinculado a su tiempo de ocio, ¿sí? Entonces aquí están los aspectos positivos y negativos de hacer este tipo de actividades fuera del aula. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Genial, creo que nos has causado un conflicto interno a muchos profes porque ¿quién planifica la salida como parte del programa de la propuesta de enseñanza de él? La mayoría lo hace, como tú lo has dicho, como algo de ocio y a veces el alumno, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? Y de repente prefiere hacerlo por su cuenta, ¿no? Muy cierto lo que nos has compartido. Una preguntita. ¿Y no sería muy fácil, volviendo al profesor con el que estoy haciendo las prácticas, cuando hay un vínculo muy amigable, como veo que tiene este profesor con los alumnos chinos,
claro, ellos están en China, él está en México, pero me refiero de que si se encuentran en la misma locación y hay una confianza, se crea un vínculo por quizás ya periodos largos en que se le está enseñando, no es simplemente preguntar, o sea, preguntarles, ¿les gustaría que nos encontráramos en un restaurante para que hagan prácticas de cómo pedir, ¿no? Un menú, o si les gustaría ir a no ser que obviamente uno trabaje para un instituto específico y eso no esté dentro de él. Me refiero más que nada, porque esa es mi idea de trabajar particularmente, no sería simplemente preguntarles y si todos están de acuerdo, pues se realiza la actividad. Gracias. Sí, pero eso sería básicamente como en vez de hacer la clase en el aula, la hacemos en un restaurante. Sería simplemente un cambio de claro, locación, ¿cierto? claro, ¿Se claro, entiende? claro. Entonces, Sí. recordemos que, por eso yo me quedo acá con esto y lo voy a demarcar, que es una intención educativa. ¿Sí? Claro, perfecto. Eso es lo importante. Y como toda interacción educativa, hay una tercera parte que voy a hablar que tiene que ver con la evaluación, ¿cierto? Sí, Y sí. por lo general este tipo de actividades están más ligadas mucho más a la autoevaluación o la coevaluación, que eso es muy bueno porque los mismos chicos, vamos a ir hablando, muchos chicos, muchos estudiantes cuando implementamos eso, eran muy reacios a participar, no querían porque decían que estaban perdiendo tiempo de clase en ir a un lugar y después en la fase de cierre y conclusión que después que estamos mostrando, que es la autoevaluación y la coevaluación, que tiene que ser en aula, ahí los estudiantes cierran el círculo y ahí le hace sentido que no fue una actividad porque el profesor no tenía nada planificado, porque querían perder tiempo. Hay una intención y, como bien decía anteriormente, tiene que estar necesariamente dentro de la planificación, tiene que estar dentro del sentido. ¿De qué me sirve ir a un museo y trabajar pasado si estaba viendo otra forma? ¿Se entiende? Tiene que haber un nexo con la coordinación. Y eso es una de las cosas más difíciles para implementar este tipo de actividades. ¿Más preguntas hasta acá? Profe, yo creo que en ¿No? ese caso Claro, con propósito. sí, el problema sería luego la evaluación, porque si planificas una actividad así de campo, algo así, y lo sacas y así lo tengas planificado, coevalúas después, fuimos a un mercado y todos aprendieron cómo se llamaban las frutas, todos aprendieron cómo se regateaba, todos aprendieron, no sé, los distintos tipos de comida, de carnes, de cortes, algo así. Entonces, a la final realmente, ¿qué propósito va a tener, no? Sí, hay algo como muy altruista, muy bonito de sacarlos y como que permitirles que vivan esa experiencia, pero realmente va a satisfacer algo en la parte pedagógica. Exactamente, y esa es la reflexión que estoy invitando a hacer, ¿sí? Que muchas veces, es que muchos, lo que hemos trabajado algún tipo de centro turístico, decimos, hay que llevarlos a tal cerro, o hay que llevarlo a tal museo, hay que llevarlo a tal ruina, a tal parque, pero es completamente desvinculado y los estudiantes lo toman como eso, como una actividad extraescolar, extra. Lo que estamos haciendo acá es incorporarla dentro de nuestro programa, ¿sí? Y a partir de todo esto, como bien como les comentaba, está mucho más desarrollado en la parte de la enseñanza de geografía. Entonces yo leí este texto de López Ruiz y Alvarejo, que este texto también se los van a enviar y toda la bibliografía tratada acá, está acá, o pueden ir directamente a mi tesis, que ya está simplificada, ahí pasándome el, el dato, que tiene que ver con la estructura. Y todas las estructuras que hablan en cuanto a salida de una actividad fuera del aula, habla de 3 fases. La fase previa, que tiene que ver una logística y que tiene que ver una por parte del docente y otra tarea que tienen que hacer los alumnos. Logística previa es tareas del docente, que vamos a hablar que es conocer el lugar, ver las posibilidades didácticas que tiene, tiene que ver todo con todo lo que es la logística, la redacción de sí, y por lado la contextualización, que es la tarea estudiante que tiene que ver con los contenidos que estamos viendo para la clase, la fase del desarrollo, que es la pauta y la observación, el momento total, y por último la fase cierre con conclusión, que es la sociabilización de esta experiencia, que generalmente es oral y tiene que ser necesariamente dentro del aula, porque los estudiantes tienen que ver todo el círculo, todo el circuito,
salimos de la escuela, salimos del aula y volvemos al aula. Ahora este cierre no necesariamente tiene que ser el mismo día, puede ser al día siguiente, eso, o la fase previa, no tiene que ser el mismo día, puede ser con 2 días de anticipación, que va a haber según las actividades que voy a ir mostrando, ¿sí? Y también dentro de esto, para incorporar este esquema de las salidas del aula, lo enfoco dentro del enfoque por tareas, utilizando estas tareas didácticas propuestas por Alba y Zanón, de estos 6 pasos, donde cada tarea y cada interacción tiene que ir desarrollándose, ¿sí? Entendida ahí como la tarea, como un instrumento que tiene como finalidad intencionada el aprendizaje de la lengua. La tarea, por eso es importante, siempre todo es intencionado de la lengua, representa un proceso de comunicación en la vida real, se identifica como una unidad de actividad en el aula y está diseñada como un objetivo, estructura y secuencia de trabajo que está orientada a la consecución de un objetivo. ¿Cuáles son esos objetivos? Los que el profesor disponga en cada una de estas actividades o en estas tareas que les voy a mostrar rápidamente porque no sé si cómo estamos de tiempo, en fin. ¿Pregunta hasta acá? ¿Está todo claro el contexto y el marco teórico de lo que he hablado? Sí, nada más recordarle a nuestros amigos que dentro de la didáctica de lenguas, el enfoque por tarea propone realizar diversos pasos para tener un producto final, ¿no? Algo que pueda ser más o menos tangible. Entonces, no confundirlo con el significado que en Perú le damos a tarea, que es deberes, ¿no? Mandar al alumno a que haga una tarea en casa, no, sino más bien piensen en tarea como un producto final que puede ser tangible, tal vez algún brochure turístico, alguna lista de recomendaciones de lugares, etcétera. Claro. Y lo importante también que las salidas también tienen otro nombre, como les comentaba, que eran itinerario didáctico. ¿Y por qué itinerario? Que también es muy útil porque marca ciertos hitos, ciertos puntos donde los estudiantes tienen que hacer determinada tarea. Y eso va a depender de las posibilidades que tenga el espacio. Por eso también igual es un problema para los profesores porque implica mucho trabajo para el profesor, mucha motivación para el profesor, ir a un lugar, verlo, ver las posibilidades que se pueden hacer, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo aterrizo esto? Y que era la base de mi tesis, voy a mostrar el diseño de 2 actividades didácticas que desarrollé para ser llevadas a clases, ¿sí? Principalmente esta fue la base de mi tesis. Yo me enfoqué principalmente en esta y de hecho ahí está Mónica, que fue la profesora que me ayudó muchísimo. Así que tengo que hablarte, Mónica, muchas gracias, que eres genial, porque ella me ayudó muchísimo, me cedió su aula para poder implementarla. Que esta unidad didáctica, que es un nombre de fantasía, que se llama Extra, nací yo, investigación en sección de diarios y revistas de la Biblioteca Nacional, enfocado a nivel intermedio B1, que se puede trabajar justamente cuando se esté trabajando la alternancia de tiempos pasados, pretérito simple, imperfecto, pluscuamperfecto. La competencia comunicativa discursiva es leer periódicos y extraer información correspondiente al género periodístico. La competencia gramaticales, las socioculturales, acercamiento a la intercultural, el contexto y el tiempo total de desarrollo de la unidad didáctica y los requerimientos previos para realizarla. ¿Pregunta hasta acá? Utilizando el diseño propuesto en base a los anteriores, en la fase previa, antes de ir a este lugar patrimonial que es la Biblioteca Nacional, que tiene muchísima historia, es uno de los pilares de la República, etc. Hay 2 tareas. La tarea 0, legítima previa, que es bastante obvia, pero muchas veces por obvia la damos por hecho, que es, primero, haber ido antes a la Biblioteca Nacional para conocer el espacio donde se va a realizar la actividad, verificar que se encuentra abierta al público, es muy triste ir y justo llegar que no esté abierta, ¿cierto? Ver los requerimientos especiales para hacer la actividad. En este caso, haberle avisado a los estudiantes que deben llevar pasaporte o cédula de identidad chilena, porque algunos extranjeros tienen ya la cédula chilena, para poder realizar el material, puesto que si no lo tienen, no van a poder realizar el material, pero también pero a partir del error, también es una posibilidad didáctica, porque ahí tienen que resolver ese problema, ¿cierto? La tarea 1, que es contextualización, y según las tareas del enfoque por tarea, la primera sería ¿a dónde vamos? Historia de la Biblioteca Nacional.
Partes de un periódico, puedes identificarlas. Y actividad 3, instrucciones a realizar en la Biblioteca Nacional. Todo es antes de ir saliendo desde el centro de estudio al lugar donde tenemos que hacerlo. Y por segunda, la fase, la actividad propiamente tal, la dividimos en hitos de acuerdo a nuestra experiencia. En mi caso, la dividí en 3 hitos. La actividad 1, que es rumbo a la Biblioteca Nacional. Todo el proceso que es pagar el transporte público, ir conversando en español, ir haciéndoles preguntas al respecto de qué saben. Y es muy interesante cómo el resto de los pasajeros están mirando. Las partes de conociendo la Biblioteca Nacional, que es el interacción con el espacio, puesto que aparte de ser un centro funcional, como es un lugar donde se pueden pedir libros y revistas, también tiene una arquitectura muy importante, tiene eventos aparte, etc. Y por último, investigando mi historia, pedí el diario El Mercurio correspondiente a fecha de nacimiento del estudiante. ¿Y que por qué se pide eso? Porque se hace con microfilms. ¿Alguien ha trabajado con microfilms alguna vez? Es muy divertido ver a los jóvenes trabajando con esta arqueología. Y extraerles una cardia. Y por último, ya es la sociabilización, que tienen que contar esta experiencia en la sala, contando sus investigaciones, y ahí muchas veces los estudiantes se ven reflejados. Por ejemplo, aquí voy a mostrar algunas imágenes de este curso, que era compuesto por 4 estudiantes, una brasileña, una suiza, una italiana y un chico de Vietnam, donde aquí empiezan a sociabilizar lo que es la historia de la Biblioteca Nacional y las partes de un periódico. Y ustedes darán por sentado que todo el mundo conoce las partes de un periódico, y la respuesta es no, porque ahí los dos más jóvenes nunca en su vida me han visto un periódico físico, solamente se informan mediante redes sociales. Por lo tanto, la variante etaria es importante en la ejecución de esta actividad. Aquí podemos ver el grupo avanzando desde la escuela rumbo a el metro. Y pueden ver a los chicos dentro socializando con la profesora, que fue un amor, siempre le iba preguntando cosas durante la actividad. Y de hecho, fue muy complicada la implementación, porque fue justo entre el estallido social en Chile y, y la pandemia. Así que, como pueden ver, la Biblioteca de Santiago estuvo cerrada mucho tiempo, y justo abrió una semana y ahí pum, pude implementarla. Ahí podemos ver el frontis de la Universidad de la Biblioteca Nacional, con todos sus rayados, que no se podía ingresar por el público por ahí, pero se podía ingresar. En la parte siguiente interactuaron, y aquí hablo de hitos interculturales, y que son lugares donde pueden interactuar con nativos. En este caso, en el mesón, donde tenían que registrarse, mostrar sus mochilas y cosas por el estilo. El hito 2, de colocar algo tan simple como colocar sus mochilas en esos casilleros, y no saben cómo, entonces siempre los estudiantes requieren ayuda del guardia de seguridad, quien les da sus explicaciones en español. Y ahí yo le pido a él que solamente le explique, que ellos lo hagan, y siguiendo las instrucciones en español que le da el guardia de seguridad, pueden todos guardar eso. Entonces uno lo va viendo por ítem de logros, como pueden ver. La Biblioteca Nacional también tiene una sala que es una exposición rotativa, y en ese caso era de un fotógrafo japonés que vivió mucho tiempo en Chile. Y también había una exposición sobre portadas de libros, y ahí los pueden ver a los estudiantes ya realizando la tarea. Justamente un estudiante tuvo menos tiempo porque tuvo problemas, ya que no andaba con su pasaporte. Entonces ahí la profesora tuvo que facilitarle su carnet de identidad para poder sacar. Y ahí los mismos funcionarios de la biblioteca, que son todos muy amables, y siempre cuando ven hay extranjeros, van a ayudar de una, van y le empiezan a explicar cómo usar estos microfilms. Y es muy divertido porque todos los ponen al revés o los ponen mal, hasta que al final pueden desprender la información recreada. Ahí podemos ver la profesora al día siguiente socializando las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, ahí una alumna que nació, y la información que, no sé si les dije la información que tenían que buscar, que era buscar en el periódico El Mercurio las noticias de la fe que ocurrieron durante la fecha de su nacimiento, ¿sí? Entonces, una estudiante que en 1999 ya nació en Brasil, justo el mismo día, acá en Chile hablaban noticias sobre fertilización asistiva, la religión como ecología,
había conflictos Palestina-Israel, se había estrenado Matrix, que siempre me carga esta actividad que me hace sentir viejo. Yo vi Matrix en el cine y esta chica nació cuando se estrenó Matrix. Y la película abre los ojos, hablaban sobre sobre el crisis del petróleo, y como pueden ver, las personas, se hace también un diálogo muy entretenido intergeneracional, porque las personas que tienen más edad, por ejemplo, una nació cuando fue la primera transmisión de televisión en Chile, ¿cierto? Y otra están hablando de la lucha de independencia de Vietnam, justo la nacionalidad de uno de los estudiantes, donde pudo contar un poco sobre ese tema. Entonces, como pueden ver, cada etapa fue muy bien organizada en ese sentido, y junto al final se cierra. Y en esta parte se encuentra la sociabilización, la empatía, podemos conocer un poquito más del otro, y al buscar lo que ocurrió en mi propio país, también se refuerza la identidad del estudiante. ¿Sí? ¿Alguna Edson. pregunta o duda hasta acá? Sí, para tenerlo un poquito más claro, entonces ustedes llevaron a los alumnos a la biblioteca y dentro de la biblioteca ellos revisaron esta colección de periódicos del Mercurio y ahí es donde recolectaron los datos de cosas que ocurrieron en su año de nacimiento, porque tuvieron Correcto. acceso a esta colección de periódicos que siempre se guardan en las bibliotecas. Pero tengo Sí. una duda. Porque has utilizado el término microfilm muchas veces, pero a mí no me queda claro, no lo he escuchado antes, entonces ¿nos Sí. puedes aclarar ese término? El microfilms es un rollo como de cámara fotográfica antigua que tiene todas las que es un formato físico. Entonces ellos lo colocan, y estos no son computadores, son proyectores. Entonces es como están los negativos del periódico en un rollo, y ellos tienen que colocarlo dentro de este proyector, y ahí pueden ir viendo y buscando los periódicos el día de su fecha de nacimiento. Ah, entendí, gracias. Entonces, esto es una tecnología más antigua, porque hoy en día todo está en YouTube, yo puedo buscar algunas cosas, pero ¿cuál es la dificultad de esto? Que no es fácil, tienen que pedir ayuda. En todas, como pueden ver, el foco y las interacciones culturales que ellos relacionan es para pedir ayuda para lograr una tarea, cumplir la tarea, que era buscar un diario del Mercurio de su fecha nacional, buscar 2 noticias de carácter nacional que les llamen la atención, 2 internacionales que les llamen la atención, y en lo posible relacionadas con su nacionalidad, buscar las películas o obras de teatro que se estaban dando durante ese periodo, buscar el valor del dólar o de su moneda en ese lugar, y alguna noticia de deportes o alguna otra que les llamara la atención. Como pueden ver, aquí les entretiene mucho porque es casi un trabajo de arqueología. Y de hecho, este muchacho de Vietnam, él no quería hacer la actividad, estaba muy enojado, no quería hacerla, pero después al finalizar y en la clase entendió lo importante que fue, y sobre todo cuando se emocionó mucho cuando una de las estudiantes, cuando nació, hablaron sobre la independencia de su propio país. ¿Se entiende? Sí, genial, genial, Edson. Y estos son Preguntas chicos que hasta acá, y estaban, este fue mi... así, perdón. Estos son chicos que estaban en el nivel B1 y entonces esto les ayudó a practicar pretéritos, me imagino, tipos de pasado, ¿no? Claro, y como mi tesis ahí está mucho más enfocada en las percepciones, se hizo entrevistas antes al profesora y al estudiante y de post-implementación, y la mayoría de ellos lo damos como positivas, y como comentarios negativos fue que la letra era muy pequeña o cosas por el estilo. Pero en sí, uno puede, al final, en la socialización, uno ya puede ir viendo y evaluar si se logra o no se logra el objetivo planteado, y la verdad es que sí se logra, y los estudiantes también lo perciben. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No. Y esto, como pueden ver, es un espacio patrimonial. Ahora utilizando otro espacio abierto, que es utilizando una plaza, que son las plazas de la ciudadanía y la plaza de la Constitución, que están en centro de Santiago, que rodean el Palacio de la Moneda. ¿Sí? La actividad es enfocada a nivel A2
pero también puede ser intermedio B1, dependiendo. Ustedes saben que a veces una actividad puede servir para un nivel más avanzado, uno poniéndole mayor dificultad. Acá el nombre de fantasía es ¿Quién es este señor? Investigación sobre biografías de estatuas en la Plaza de Ciudadanía, Plaza de la Constitución y Plaza Bulnes. Este lugar es un centro cívico muy importante en Santiago, puesto que en su centro está el Palacio de la Moneda, el Palacio de Gobierno, y alrededor hay ciertas estatuas de ciertos personajes políticos que están relacionados de alguna forma con la conformación de la República, ¿cierto? Entonces, por un lado, que se les va a pedir a los estudiantes que tienen que buscar la biografía de este personaje, pero no solamente eso, también tienen que buscar una biografía de algún personaje político histórico de su propio país que tuvo una vida política activa durante el mismo tiempo de este personaje chileno e ir haciendo algún tipo de comparaciones, ¿sí? Entonces, en la fase previa, en la logística, es verificar que la Plaza de la Ciudadanía, de la Constitución y el Plaza Bulnes estén de libre acceso, sin protestas, manifestaciones u otros eventos que bloqueen el acceso a estudiantes, pues como muchos países latinoamericanos, en la zona de la Casa de Gobierno es un lugar que siempre es el punto de encuentro de protestas y hay mucho más restricciones, llegan policías, carros lanzagua, entonces queremos evitarles un poco esa experiencia tan fuerte de inmersión. También avisarles que deben llevar pasaporte o cédula de identidad chilena, puesto que como el lugar está en el Palacio de la Moneda, existe que algunos policías lleguen y pidan control de identidad, porque como ven un grupo que va caminando, si bien entiendo que son turistas, algunas veces puede haber alguna visita exterior y la seguridad puede redoblarse, ¿cierto? Y por último, ver la movilización. Punto 1, distribución de las personalidades a investigar de antemano mínimo un día antes y también haberles dado ese tipo de tarea que tienen que buscar de este personaje. Y la actividad 2, a donde vamos, se habla un poco de la historia del Palacio de la Moneda y de la Plaza de Ciudadanía y todo el contexto. La ruta de los monumentos, que es llegada a la Plaza de Ciudadanía, y hay que seguir una ruta planeada, que es básicamente un círculo muy largo, muy lindo, ¿sí? Y la actividad, la historia de Chile, mi historia, que es cuando cada persona, cada estudiante habla sobre el personaje en cuestión y luego empieza a hablar sobre su estudiante, sobre su político. Aquí hay dos posibilidades que yo he visto que las dos han funcionado bien, que una es hacerla en el mismo momento y la segunda parte que es hacer la aterrización del personaje de su propio país al final en la fase de cierre dentro de la sala. Las dos posibilidades se han puesto y las dos han funcionado bien. Dentro de lo que yo propongo es mejor que sea en las últimas, en la parte de la sociabilización, ¿sí? Que actividad 1, que fuimos contando mi historia, que es en la sala contando un poco con apoyo visual, si quieren, sobre este político y qué importancia tuvo en su propio país, y solicitar la experiencia de cómo fue llegar y hacer todo este tipo de actividad. ¿Preguntas hasta acá? No, Edson, muy chévere todo lo que nos compartes y recordarte que tenemos 10 minutos más, ¿sí? Como máximo. Ya, perfecto, gracias. Yo estoy terminando ya. Ay, este era con diapositivas que tenían que aparecer de a poco. Ahí las últimas me fallaron. Voy a arreglarlo de inmediato. Disculpen, que no siempre hace estos sonidos cuando tiene que arreglar algo. Y estos son transiciones al final. Parece. Sí. Entonces yo le pongo esto, ¿quién es este señor? Y le pongo las músicas de como Pokémon, porque como se ve la pura silueta y son solamente estatuas. Entonces ahí, ¿quién es este señor? Entonces se le pide investigar la vida de estos personajes, señalando primero la fecha de nacimiento y de fallecimiento, la importancia que tuvo para la historia de Chile, ¿cierto? Y el pensamiento político y su aporte a la conformación de la República, en caso de que aplique, ¿cierto? Y a su vez tienen que hablar del presidente político en su país, que tuvo el mismo periodo de actividad política, que eso es lo importante, no de nacimiento, sino de actividad política, porque la mayoría de acá son
presidentes. Y las personalidades son Bernardo Higgins, José Guimel Carrera, José San Martín, Manuel Bulnes, Arturo Sandri, Patricio Elwin, Pedro Aguirre Cerda, Rodolfo Montalva, Diego Portales, Jorge Alessandri y Salvador Allende González. Lamentablemente no tengo fotos de mis estudiantes haciendo esta actividad, puesto que, digamos que por cosas que fue una pérdida de un material, se me perdió ese material, así que fui a reconstruir hace poco ya que se inauguró una nueva estatua. Primero, aquí está el Palacio de la Moneda, y el palacio, la parte que está, este técnicamente es el frontis, que es el Palacio de la Constitución, y esta es la parte de atrás, que es la Plaza de la Ciudadanía, que da frente a la calle más transitada, que es de Alameda. Y ahí de inmediato tenemos los tres primeros personajes, que son Bernardo Higgins, José Miguel Carrera y José de San Martín. En la parte de estos tres están en la Plaza de la Ciudadanía, ¿sí? Luego podemos ver en la Plaza Bulnes, perdón. En la Plaza de la Ciudadanía están estos dos personajes, que es Arturo Alessandri Palma y la más reciente, que es Patricio Elwin Azócar. Luego en la Plaza de la Constitución tenemos a Pedro Aguirre Cerda, Rodolfo Montalva o a Diego Portales, que esta estatua tiene una característica que si le hacemos un zoom, en la mejilla tiene un agujero de bala que fue causado durante el golpe de Estado de 1973, que fue bombardeada la Moneda, y lo curioso es que este personaje murió también de un disparo en la cara, y decidieron mantenerle el orificio de la bala. Acá tenemos a Enrique Alessandri, no me acuerdo, al otro Alessandri, Salvador Allende y también a Bulnes. Y finalmente ahí hacemos todo el recorrido donde paramos en cada situación. El estudiante le cuenta un poco a sus estudiantes de su investigación y los estudiantes ahí pueden ir haciendo preguntas y además ir circulando. Y es muy entretenido también porque estas plazas que son libre acceso por lo general están rodeadas de rejas. Entonces, ¿qué tan público es el acceso público? Sí, podemos ver muchas de ellas desde lejos, ¿sí? Y aquí tengo a una que me hizo acordar de un estudiante que tocó esta estatua, que es de Manuel Bulnes, quien fue un político, un conservador chileno, fue presidente entre esas fechas y fue reelecto hasta 1850, que fue el periodo llamado en Chile de los decenios, porque cada periodo era de 5 años y se extendía 10 años más. 5 años más, y la mayoría de los presidentes de esa época todos fueron reelectos, así que en total gobernaron 10 años. Fue teniente durante la Guerra de Independencia, fue un héroe en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, su gobierno estuvo caracterizado por la expansión educacional y cultural, durante su gobierno se crea la Universidad de Chile, fijó las principales fronteras y tomando posesión del Estrecho de Magallanes, creando una ciudad llamada Fuerte Bulnes en el sur de Chile, y una cosa muy importante, que traslada la casa del presidente del Palacio de la Moneda. Y me acuerdo de dos estudiantes, uno que era de Estados Unidos, que contó que durante el mismo periodo que Manuel Bulnes era presidente, el presidente de Estados Unidos era William Henry Harrison, que ganó fama por liderar una fuerza estadounidense contra los nativos americanos en la batalla de Tippecanoe, y como su característica fue el primer presidente en morir en su mandato después de 30 días. Duró solamente 30 días como presidente y después murió. Y por un lado, en China me cuentan que gobernaba el emperador Dao Huang durante ese periodo, que fue el octavo emperador de la dinastía Manchú y el sexto Qing, que se gobernó en China entre 1820 y 85, y durante su periodo estalló la primera guerra del opio con Inglaterra. ¿Se entiende? Entonces, una vez más, cuando estamos hablando y lo que causa desde la empatía, de la emocionalidad, los estudiantes se sienten muy contentos por el interés que genera en los otros estudiantes saber un poco más de la cultura o de la historia del estudiante en base a la cultura chilena. Como pueden ver, con esta estatua ya podemos conocer un poquito más sobre la cultura chilena, y además la podemos comparar lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos o en China. ¿Alguna pregunta hasta acá? Genial, genial que es muy emotivo, ¿no? Muy afectivo el pensar, bueno, esto pasaba en Chile en tal año y en mi país, ¿qué sucedía? Y a veces los chicos a través de esas actividades redescubren su propia cultura, ¿no? A través de la propuesta, bueno, ¿y en tu país qué pasaba? Y
No sé, a ver, voy a investigar y se reencuentran con su propia cultura, que me parece genial. Claro, aquí yo traje dos que están mucho mejor sistematizadas y bueno, y como les comentaba, la anterior fue la que se estructuró la tesis, y esa es la propuesta didáctica la propuesta de diseñar actividades didácticas para realizarse fuera del aula, incorporando el espacio público, por todo lo que hablamos anteriormente, de la importancia de la ciudadanía, del punto de encuentro, también se logra eso con los estudiantes dentro del aula. ¿Sí? No sé si tiene alguna pregunta o duda hasta acá. No, Edson, genial. Yo quería decir que qué importante es planificar este encuentro con la cultura del país de residencia, porque a veces se cree, ¿no? Ah, tal persona pasó 5 años en Estados Unidos. Ah, debe conocer la cultura y hablar el idioma muy bien. Y luego cuando te encuentras con esa persona, pues resulta que a pesar de que pasó 5 años en Estados Unidos, no lo habla muy bien, no conoce mucho de la cultura. Nosotros tenemos que estar evaluando si somos profesores particulares, si un alumno está en el riesgo de caer en la pidginización, ¿no? Que Schumann nos decía, cuando el alumno o el migrante llega a un país y no tiene ese contacto con la cultura, no se acerca al nativo, eso se va a ver reflejado en su nivel de idioma, porque suelen quedarse en un nivel como algunos dicen tipo Tarzán, ¿no? No conjugan bien y su lenguaje y su léxico es muy limitado de repente para el trabajo que tienen que hacer. Entonces, no demos por sentado que porque ya está en ese país, va a tener esta interacción con la cultura o va a tener un dominio del idioma simplemente por estar allí, porque a veces puede estar, pero con una actitud cerrada, ¿no? Ante la cultura de Ujú. acogida. Y esto de llevarlos y vincularlo a un curso, una programación de un curso en español, me parece valiosísimo. Yo tengo una pregunta y es que, bueno, claro, en inmersión esto aplica, pero se puede hablar de aprovechar el espacio público de repente cuando alguien aprende lengua en no inmersión. ¿Se podría hacer algo en el propio país del estudiante? ¿Qué opinas? O buscar alguna comunidad de hispanohablantes, por ejemplo. Tengo alumnos, estamos en China y quiero llevarlos fuera del aula y con un propósito educativo, pero estoy en China, ¿dónde van a practicar español? De repente buscar esas comunidades hispanas, un centro cultural de Hispanoamérica en China o algo así, ¿no? Sí. Claro, como yo hablaba, mi enfoque fue en contexto de inmersión acá en Chile. En cuanto en contexto de no inmersión, es decir, de L2, yo creo que sí se podría, pero también, como tú señalas, tendría que ser como buscando lugares, me estoy imaginando, lugares relacionados con algún tipo de cultura hispana. Pienso yo, estoy inventando ahora, que muchas veces hay en algunos países plazas o nombres que tienen algún monumento o algún nombre de algún presidente o un poeta o algún escritor de un país hispanohablante. Tal vez por ahí podría ser, pero la verdad no sabría responderte si esto o cómo funcionaría bien dentro de un ambiente o un contexto de no inversión. Ok. Y bueno, finalmente yo quería recomendar este libro, no sé si tú lo has tomado en cuenta en tu tesis. Voy a ponerme aquí, Ujú. que habla justamente de actividades interculturales en la clase de lengua. Y lo que me gusta es que no es mandar al alumno, como tú decías, por mandar a una visita, sino con algo planificado. Y este libro lo que propone es darle al alumno una ficha, ¿no? Una ficha Sí, de observación que tiene que rellenar porque eso los pone activos, no solo en el plan de ocio contemplando, sino que como tienen que llenar esa ficha ya comienzan a activar el idioma. Entonces, la ficha etnográfica, ¿no? Es un aporte de la antropología muy sí, sí, sí. valioso, creo. Claro, sí, de hecho también yo leí un autor que la implementó acá en Chile, ese tipo excelente en la tesis, que también implementó ese tipo de estudio, pero también está mucho más enfocado en estudiantes universitarios, a compensar con estudiantes universitarios, que también es una propuesta, pero
como mi foco era la incorporación del espacio público o la incorporación de los espacios patrimoniales también, por eso señalar, pero sí, la entrevista idiomática, la ficha, es algo que ya se ha estado utilizando, pero muchas veces se utiliza como, ¿cómo se dice estas palabras? O sea, o le preguntan en qué contexto. Tú, si te dicen eso, ¿qué dirías? Y como que se van llenando esas fichas. Y eso tiene que ver mucho también con, por ejemplo, si están en en casas de familia, va a cambiar a que estén en un Airbnb, por ejemplo, o dependiendo del contacto. Sí, claro que sí. Entonces, por eso hay muchas posibilidades. Y de hecho, en inglés también está mucho más desarrollado también ese enfoque etnográfico. Lo que yo no encontré fue una aplicación en el contexto de la enseñanza de español como lengua extranjera. Y como ahí digo, conté dos. Uno que toma exactamente eso y hace como una traducción desde el español con sus estudiantes universitarios. Y Rodríguez con su actividad que se llama Saquemos Alumno al Aula, donde hace un trabajo que fue el único que yo encontré que se enfocaba realmente en lo que era mi foco de estudio, No, de mi objeto de genial. estudio, perdón. Genial, Más Exxon. preguntas, Vamos a o estamos escuchar. bien. Sí, no sé si tienen otra pregunta. Aprovechemos los minutos. También darle la palabra a Mauricio si quiere dar algunas palabras para ir cerrando. Mauricio, ¿sí? Sí, acá estoy, bueno, dando aquí unos segunditos a ver si alguien quiere participar, pero bueno, al parecer creo que todos están claros con este interesante tema. Bueno, no queda más que agradecerle al profesor Edson por toda la información, compartir todo lo que hizo con su tesis y su experiencia. De verdad que, bueno, me ha fascinado a mí en lo personal este tema. Y bueno, en vista bueno, ya no hay más preguntas, ¿no? Aquí hablando un poquito, dando tiempo, pero creo que más nadie quiere participar. Bueno, profe, gracias nuevamente por su participación, por haber estado acá, estar con nosotros este par de horas. Le recordamos a los asistentes que en el transcurso de la tarde van a recibir un correo electrónico con la grabación. Por allá algunos decían que se tenía que retirar porque tenían otras ocupaciones, pero en la tarde les va a llegar el correo con la grabación completa de la actividad y el cuestionario que le va a permitir acceder a un certificado de asistencia. Entonces, siendo así, profe, gracias por estar con nosotros. Un Sí. saludo fraterno. Y Sí, Mauricio, no sé si puedes invitar a que abran sus cámaras, así grabamos un saludo, los que quieran, claro. por supuesto. Abrimos la cámara. Aquí estoy. Hola. Ahí está Mónica. Hola, Mónica, qué gusto Hola, verte. linda Muy Mónica. bien. De hecho, ahí Hola. la vieron a ella. Ella fue mi objeto de estudio. Y pues, yo, la verdad, mi tesis es gracias a ella. Mucho cariño, mucho amor. Genial. Sí, Mónica y también Exxon participaron en un taller del Tulipán hace Sí, algunos añitos. Es lindo volverlos a ver. sí, Y sí. bueno, te damos un abrazo virtual y un saludo, Exxon, porque hemos aprendido un montón contigo. Voy a enviar por la tarde el PDF con la presentación que ya me has compartido para poder enviársela a los asistentes, la grabación y también un cuestionario porque si lo aprueban, son 6 preguntas y contestan bien 5, van a recibir un certificado de asistencia. Y si ustedes no se inscribieron por formulario, sino que asistieron porque alguien les pasó el link o los invitó, decirles que en el chat les dejo nuevamente el enlace donde estamos subiendo todas las grabaciones. Cuando ustedes vean la grabación, debajo de la grabación hay una descripción. Ahí voy a poner el formulario para que también tengan la oportunidad de completarlo y recibir su certificado. ¿Ok? Bien, ha sido cerrar con broche de oro, como se dice, porque ya es el último encuentro del 2022, abierto al público. Entonces, muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Algunos han estado en los 5 encuentros. Esperamos que haya sido de valor para ustedes. Edson, ¿quieres dar algunas palabras de despedida? Muchas gracias a ti, Rosa, por la invitación. Yo muy feliz de participar. La verdad, no he tenido muchos lugares donde contar un poco de lo que contó mi tesis. Y nada, muchas gracias por la invitación y mucho cariño a todos y gracias por venir y participar como oyentes y gracias por las preguntas que se hicieron mientras se estaba exponiendo. Así que muy agradecido, ¿no?
Chévere. Vanessa, dices que dónde se pueden ver los otros encuentros. Ahí ya la profesora Rosa puso el link en el canal de YouTube para que lo puedas ver ahí los 5 encuentros que creo que ya los deben tener registrados, aparte de este último que en el transcurso del día va a estar disponible. Entonces damos por concluido este 5º encuentro. Feliz fin de semana. Vayan a ver mañana la final de fútbol, Argentina-Francia. Y bueno, que gane el mejor. Sí, sí. Y feliz Navidad, si ya no nos vemos. Gracias, gusto de verte. Ya nos vamos a volver a ver. Me falta competencia, Rosita. Bye, Sí, Rosita, bien. bye. Bye, chicos. Bye. Gracias, nos vemos. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao.